Hola a todos, en este video haremos un ejercicio de área del paralelogramo en 3D y después haremos un ejercicio de volumen del paralelepípedo. Entonces iniciamos, dice, encuentre el área del paralelogramo con vértices adyacentes en el punto 7 menos 5, 9. Entonces a este lo vamos a llamar punto A. Entonces ese punto A, entonces 7 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, iríamos ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 unidades negativas, estaríamos en ese sitio y finalmente llegaríamos a la posición A, ¿sí? Que sería subir 9 unidades. El vector B no, qué pena, el punto B es este, entonces sería 1, 2, 3 unidades, estamos en ese sitio. Después sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la izquierda. Y después 1, 2, 3, 4 y 5 abajo. Entonces ese sería el punto B. Y el punto C sería 1, 2 unidades positivas en X, una unidad negativa en Y y 3 unidades negativas. Entonces sería 1, 2 y 3. Y ese sería el punto C. Entonces el sólido sería más o menos el siguiente. Entonces vamos a generar desde acá hasta acá un vector, ¿sí? Desde B hasta C, y ese vector se va a replicar en el punto A. Entonces sería más o menos, está por acá, imaginémonos ahí la réplica, ¿sí? Llamémoslo, entonces, V a ese vector, y se replicó acá, V, ¿sí? Debe ser el mismo, está dibujado un poco feo, pero es el mismo vector. Y vamos a trazar acá un vector desde B hasta A. Uy, eso es una línea recta. Y lo vamos a llamar U. Y lo vamos a replicar acá. Una réplica del mismo. Y entonces se forma esa región. ¿Sí? Entonces viene siendo, tenemos un vector U, un vector V, se replican y forman un paralelogramo. Entonces necesitamos generar los vectores. Entonces, el vector U es el vector que va desde B hasta A. ¿Sí? O sea, sería cabeza menos cola. Entonces, las coordenadas de A, que son 7 menos 3, o sea, sería más 3, coma menos 5, menos 6, o sea, y 9 menos 5, sería 9 más 5. O sea que U sería un vector de componentes 10, 1 y 14. V es un vector que va desde B hasta C. Entonces hacemos cabeza menos cola. Entonces sería 2 menos 3, o sea, 2 más 3, menos 1 más 6. ¿Sí? Y el otro sería menos 3 más 5.
Entonces nos quedaría que el vector v es 5, 5 y 2. Entonces necesitamos decir que el área de ese paralelogramo, o sea, el área de esta figura, es la magnitud de U cruz B. ¿Sí? Va a haber ejercicios en los que no les pidan el área del paralelogramo con esos vértices, sino que le piden el área del triángulo. Entonces lo que ustedes hacen es que calculan todo eso y dividen en 2, ¿sí? Para el caso en el que pidan todo eso. Nada más eso digo. Entonces por ahora nos piden todo el paralelogramo. Entonces tendríamos que hacer U cruz B. Entonces U cruz B es igual a I, J y K. Entonces sería 10, 1, 14, 5, 5, 2. Y nos queda I factor de 1, 14, 5, 2 menos J, que sería 10, 14, 5, 2 más K, 10, 1, 5, 5. Entonces nos quedaría U cruz B. Entonces serían 2 y factor de 2 menos 70 menos J factor de 20 menos 70 más K factor de 50 menos 5. Entonces nos quedaría que U cruz B como vector es menos 68i. Eso sería menos 50, acá más 50 en J. Y acá nos quedaría más 45 en K. ¿Sí? Si ese vector se dibujara, entonces voy a exagerar, ¿no? Así como entonces sería negativo, positivo, positivo. O sea, un vector que apunta hacia allá forma 90 con U, 90 con B. Y obviamente no estoy colocando las unidades como son, porque no me caben en el cuaderno 68 unidades. Vamos a colocar la magnitud. Entonces sería magnitud de U cruz B. Entonces raíz de 68 al cuadrado, 50 al cuadrado y 45 al cuadrado. Esto es la raíz de 9149, que es aproximadamente 95.65 unidades cuadradas. Esa sería el área del paralelogramo que está ahí. Ahora vamos a hacer un cálculo acerca del ángulo. Vamos a revisar este ángulo phi de cuánto es ese ángulo entre los dos vectores en 3D. Entonces vamos a hacer ahora el ángulo entre U y V. ¿Sí? Entonces nos quedaría, haciéndolo por el lado del producto punto, tendríamos U punto V igual a 10,1,14 producto punto 552. Esto nos daría 50 más 5 más 28. O sea, nos daría que el producto punto es de 83. ¿Sí? Tenemos las magnitudes, entonces la magnitud de U es raíz de
10 al cuadrado más 1 al cuadrado más 14 al cuadrado. Entonces nos quedaría raíz de, entonces tenemos 297. La magnitud de v, que sería raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, sería raíz de 54. Entonces cuando aplicamos la parte de coseno del ángulo, es igual a u.v sobre magnitud de u, magnitud de v. O sea, sería coseno de phi es igual a 83 sobre raíz de 54, raíz de 297 por la raíz de 54. O sea que de ahí despejamos el valor de phi como coseno inverso. Entonces sería, esto es coseno inverso de 83 sobre raíz de 297, 54, y es aproximadamente 0.8561, 0.8561 radianes, o sea 49.05 en grados. Entonces, otra forma en la que pudimos haberlo hecho era aprovecharnos del hecho de que ya teníamos la magnitud del producto cruz. Entonces una forma 2 podría ser utilizando el hecho de que magnitud de u cruz b es igual a magnitud de u, magnitud de b por el seno de phi. Entonces de ahí nos quedaría que seno de phi es igual a magnitud de u cruz b sobre magnitud de u, magnitud de b. O sea que podríamos decir que seno de phi es igual a, entonces la magnitud nos había dado raíz de 99.149, esa es la magnitud que nos había dado. Las magnitudes son 200, raíz de 297, raíz de 54, ¿sí? Y de ahí despejar phi, es decir que phi es seno inverso de todo eso. Y nos va a dar lo mismo. 0. Con esta parte debemos tener cuidado porque la función seno, ¿sí?, para ángulos de más de 90 tiene el siguiente lío. Cuando nosotros trabajamos la función seno, que acá tenemos phi, entonces coloquemos por aquí el valor de pi. Entonces aquí la unidad del seno de phi. Entonces la primera parte, que uno tenga por ejemplo acá un ángulo, un dato, ¿sí? Ese dato puede ser para este ángulo que está antes de los 90 o puede ser para ese ángulo que está pasado los 90. Entonces a veces se trabaja con el dato que se obtiene de la calculadora y en otras nos toca hacer 180, o sea, o pi, menos el dato de la calculadora para calcular el ángulo que realmente necesitamos. Entonces tener en cuenta esos detalles. Ahora vamos a hablar del volumen del paralelepípedo.
Entonces el tema es interpretación geométrica del triple producto escalar. Se dice, sean U, V y W tres vectores que no están en el mismo plano, entonces forman los lados de un paralelepípedo en el espacio. ¿Sí? Entonces, cuando hablan del paralelepípedo en el espacio, hablan de una caja deformada en el espacio. Entonces, algo así como tener el vector U y el vector V que sirven para formar el piso de la caja. Entonces, entre estos dos forman el piso de la caja. ¿Sí? Y otro vector que no puede estar en el mismo plano, o sea, no puede estar acá en el piso, sino que tiene que estar o arriba o abajo para que dé la sensación de altura. Entonces, acá sería un tercer vector W que se encarga de extender. ¿Sí? Los tres vectores son iguales, ¿sí? Y nos generan la figura con volumen, la caja deformada. Entonces, por eso es que se habla de que no estén en el mismo plano. Si yo tuviese el tercer vector en el piso, la caja no tendría altura. Entonces vamos a empezar acá esta guía. Entonces pensemos lo siguiente. Los dos que están formando el piso de la caja, entonces delimitan lo siguiente. Entonces coloquemos esto acá, un poco más delgado. Entonces el piso de la caja ¿sí? Tiene un área. Entonces esa área va a estar dada por entonces la base. Hagamos aquí nuestra primera anotación. Entonces el área de la base de la caja, la base del paralelepípedo, es, entonces tendríamos área de la base, pues es la magnitud de U cruz B. Entonces fíjense que para trazar el piso solo necesitamos a U y a V y sacamos su producto cruz en magnitud. Entonces, como magnitud, ¿no? Aquí estamos hablando de la magnitud. ¿Sí? Como vector, fíjense que U cruz B como vector es ortogonal a U y a V también. Y a V. O sea, acá hay 90 grados y allá también hay 90 grados. O sea, si lo que está en azul es el piso, eso estuviese en el suelo, este vector apuntaría hacia el cielo.
¿sí? Formando 90 grados. Entonces cuando yo le haga una vista lateral, yo vería, ya no vería el rectángulo del piso, sino solo se vería una línea. Se vería algo así, una línea nada más, ¿sí? Donde están ahí puestos los dos vectores. Ahí estarían aplastados, bueno, aplastados entre comillas, o sea, en vista lateral se vería hacia allá el vector V y por acá mismo estaría puesto el vector U también. Hacia arriba estaría el vector U cruz B apuntando al cielo. Ese sería U cruz B. ¿Sí? En diagonal estaría el vector W. En diagonal se vería W. Se vería algo así. Coloquémoslo por acá en diagonal. W. ¿Sí? Y la figura se cerraría de la siguiente manera. Entonces viene acá. Entonces acá se extiende de nuevo el vector W. Y así se vería la caja desde ese lado. ¿Sí? La altura de la caja, entonces, sería una medida que va desde el piso hasta el techo. O sea, la altura está por este dato, que se podría colocar también acá, que es la altura. Y entonces esa altura la vamos a calcular utilizando acá un ángulo auxiliar. Entonces ese ángulo auxiliar le vamos a colocar acá teta. Y entonces vamos a armar un triángulo. Y vamos a decir que la hipotenusa es la magnitud de W. Entonces diríamos que coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería H, sobre la hipotenusa, que sería W. O sea que W, bueno, o sea que H, ¿sí? Como magnitud, ¿no? O sea, como una distancia, sería magnitud de W coseno de teta. Entonces, cuando hablamos del volumen de la caja, entonces, volumen estaría dado por área de la base por la altura. ¿Sí? Para el caso de ese dibujo, el volumen sería el área, que es U cruz B en magnitud, por W por el coseno de teta. ¿Sí? Y si revisamos ese volumen, vendría siendo, eso es como un producto punto, ¿sí? Solo que un producto punto hecho entre U cruz B, como si fuera un vector, U cruz B, como si fuese un vector, con W. ¿Sí? Y que ahí lo que estamos sacando es la magnitud de eso. Entonces, el triple producto punto, que es este, producto cruz y luego producto punto, es el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, el volumen es U cruz B, que forman el piso, producto punto W. Y todo esto, pues sacamos eso, la magnitud. ¿Sí? Si nos da positivo o negativo, va a depender de hacia dónde hicimos la proyección del U cruz B. Noten que si yo tomo U cruz B, apunta ya hacia arriba, y si punto B cruz U apuntaría hacia abajo, dependiendo del dibujo que se esté haciendo. Entonces, el signo realmente lo que indica es hacia dónde va la proyección, nada más. Y a nosotros lo que nos importa es la magnitud. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Ejemplo 1. Calcular el volumen del paralelepípedo. Paralelepípedo determinado por los vectores. Determinado por los vectores. Entonces vamos a colocar U, V y W. Vamos a decir que U es 2I más J menos K. Que V es I más 3J. Y W es menos I más J más 3K. Entonces, como el volumen es, ya tenemos una fórmula que dice volumen es la magnitud de W producto punto U cruz B. Lo que hacemos es hallar primero U cruz B. Entonces sería U cruz B. Entonces I JK. Entonces U es 2, 1, menos 1. Y V es 1, 3 y 0 porque no tiene componente en K. Resolvemos. Entonces sería I 1 menos 1, 3, 0. Menos J, que sería 2 menos 1, 1, 0. Más K. Y tendríamos 2, 1, 1, 3. Entonces sería U cruz B. Entonces sería I factor de 0 más 3 menos J factor de 0 más 1 más K factor de 6 menos 1. O sea que nos quedaría que esto es 3I menos J más 5K. Y después haríamos volumen como la magnitud de W cruz U cruz B, digo W punto U cruz B. O sea que sería magnitud de W, que es menos 1,1,3 producto a punto 3 menos 1, 5, que es lo que obtuvimos. Y a esto le sacamos el valor absoluto. Entonces sería multiplicando, entonces sería menos 3 menos 1 y 15. O sea que nos queda que la magnitud de 11, o sea que el volumen son 11 unidades cúbicas. Si nos hubiese dado negativo, pues simplemente colocamos la cantidad positiva y ya, no nos vamos a complicar con eso. Entonces, hay otra forma más sencilla de hacer todo esto, y para no hacerlo por etapas de un producto cruz y luego el producto de punto, sino todo al tiempo. Entonces, otra forma de verlo entonces dice, si suponemos que, y entonces vamos a suponer que U, V y W son A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, B3, C3. Entonces, la operación de triple producto, o sea, U, B cruz W, revisen el orden en el que están escritos, porque el orden cambia la posición de los renglones. Entonces, una forma compacta de hacer esa operación de U, B cruz W es la siguiente.
Entonces, si yo solo quisiera hacer esta parte de acá, B cruz W, hubiese hecho I, J y K. ¿Sí? Y hubiese escrito las componentes de B, que serían A2, B2, C2, y los componentes de W, que son A3, B3, C3. ¿Sí? Si solo quisiera hacer la segunda parte. Como hay que hacer un producto punto, la idea es coger todo lo que va multiplicado, todo lo que da con I, multiplicarlo por la componente de U. Entonces, para hacer esta operación al tiempo, ellos quitan de acá y J acá y colocan ahí los datos de U. Entonces sería A1, B1 y C1. Y resolviendo ese determinante que ya no lleva ni la I, ni la J, ni la K, obtienen esa respuesta. Entonces colocan todo de una vez en el determinante y no hacen dos pasos sino uno solo. ¿Sí? O sea, en conclusión, la magnitud del determinante de U, V y W, del determinante de U, V y W es el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Entonces, calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores U, V y W. ¿Sí? Entonces me dicen que U es menos 5, 0, 5, que V es menos 3, menos 1, 3. Y me dicen que W es menos 5, menos 2 y 6. Entonces esta vez en vez de hacer producto cruz y después producto punta, colocamos todo directo en el determinante. O sea, decimos, no, es que el volumen es desarrollar el determinante con los datos menos 5, 0, 5, menos 3, menos 1, 3, menos 5, menos 2, 6. Hacemos el determinante y le sacamos la magnitud a eso. Entonces al resolverlo nos quedaría. Entonces añadimos, vamos a hacer una vez por cerros, menos 5, 0, 5, menos 3, menos 1, 3. Entonces nos quedaría 30. Entonces 30, 0, o sea, esto es 60. Acá sería 25, 10, 30. Y acá sería 0, esto es 55. Y simplemente sería como tener el valor absoluto de la operación que es 60 menos 55. O sea, el valor absoluto de 5. O sea que el volumen son 5 unidades cúbicas. El volumen son 5 unidades cúbicas.